Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esto es una clase de instalaciones eléctricas de interiores para primer año de bachillerato. En esta clase se van a ver los siguientes temas: medición de niveles de iluminación en instalaciones interiores, áreas de producción, sectores de circulación, oficinas, niveles recomendados por norma y la ley de higiene y seguridad, determinación de los parámetros de calidad de fuentes e luminarias a partir de la información técnica suministrada por fabricantes, instalaciones de interruptores y tomas de corriente, tipología, técnicas de instalación. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase o los objetivos de ver estos temas? Serán los siguientes: conocer cuál es la cantidad adecuada de iluminación según el área de trabajo, aprender a determinar la cantidad de iluminación de un área determinada mediante la utilización del luxómetro, aprender técnicas de instalación de circuitos eléctricos residenciales. Ya, vamos con lo primero. Evaluación de instalaciones de iluminación. Uno de los métodos para medir el nivel de iluminación es el método de los Lumenix. La finalidad de este método es calcular el valor medio en servicios de la iluminancia en un local iluminado con alumbrado general. Es muy práctico y fácil de usar, y por ello se utiliza mucho en la iluminación de interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta, como ocurre en la mayoría de los casos. A continuación vamos a presentar una tabla que nos va a definir los niveles de iluminación que debemos tener en consideración según la actividad que se va a realizar o el lugar en el que se va a realizar la instalación. Por ejemplo, en pasillos, patios y lugares de paso tenemos 20 luxes como la iluminancia necesaria. En operaciones en las que se distinguen no sea esencial, como manejo de materias, desechos de mercancías, embalajes, servicios higiénicos. Operaciones en las que la distinción no sea esencial, 50 luxes. 100 luxes cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como fabricación de productos de hierro y acero, taller de textiles y de industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 200 luxes si es esencial una distinción moderada de detalles tales como talleres de metalmecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 300 luxes siempre que sea esencial la distinción media de detalles tales como trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad y taquigrafía. 500 luxes, trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles bajo condiciones de contraste, tales como corrección de pruebas, fresado y torneado dibujo. 1000 luxes, trabajos en que existan una distinción extremadamente fina o bajo condiciones de contraste difíciles, tales como trabajos con colores o artísticos, inspección dedicada, montajes de precisión electrónicos, relojería. Ya, a continuación vamos a mostrar el artefacto que se necesita para poder medir la cantidad de iluminación en un área. Este artefacto es el luxómetro. Este es el instrumento que se debe usar para medir la cantidad de luz. Usamos un luxómetro que cuenta con detector para medir iluminación, corrección cosenoidal, corrección de color, detector con una desviación máxima de más o menos 5% respecto a la respuesta espectral fotópica y exactitud de más o menos 5%, considerando la incertidumbre por calibración. Además, verificamos el luxómetro antes y después de iniciar la evaluación, según lo establece el fabricante. Verificamos que el luxómetro cuente con el certificado de calibración de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Verificamos que el luxómetro no haya sufrido una caída o si no estuvo expuesto a condiciones extremas de temperatura y humedad. Ya. Toma de mediciones. ¿Cómo vamos nosotros a proceder a efectuar la medición de la cantidad de luz en un área? Las mediciones se realizan en el centro geométrico de la zona a evaluar.
sobre los planos de trabajo según los lineamientos anteriores, siguiendo los siguientes pasos, es decir, en el centro de la habitación. Si vamos a evaluar la luz en una habitación, vamos al centro. Primero, encendemos el luxómetro. Segundo, enceramos el luxómetro. Tercero, escogemos el tipo de iluminación, fluorescente, etc. Escogemos la unidad en luxes. 5. Manipulamos el rango hasta que aparezcan las mediciones. Sexto, colocamos el luxómetro tan cerca como sea posible del plano de trabajo y tomamos precauciones para no proyectar sombras ni reflejar luz adicional sobre el luxómetro. 7. Tomamos los datos máximos y mínimos. 8. Sacamos promedios y comparamos con la tabla 2 del decreto ejecutivo 2393. No se preocupen, más adelante vamos a revisar un ejemplo en el que podemos vislumbrar esas dudas al respecto de cómo utilizar el artefacto. Y tenemos el luxómetro como se ve, este de aquí es el sensor y este es el artefacto como tal. ¿Cómo utilizar el luxómetro? La forma de utilizar el luxómetro de manera adecuada es muy sencilla. Se compone de dos partes: el fotodetector, que es pequeño en forma de gota, unido por un cable a un lector de forma casi rectangular, como se muestra aquí. Este es el sensor y este es el lector. Primero ubica la fuente de luz, que en este caso será el sol. En el ejemplo de aquí, que vamos a leer en un galpón de plantas, no me recuerdo el nombre, pero es un invernadero. Aquí vamos a edificar la iluminación en un invernadero. Primero se ubica la luz, en este caso es la del sol, y nos colocamos frente a él. En el lector de tu luxómetro ubica la escala para adaptar el aparato a la intensidad de luz que requieres, que en este caso será por 100, para medir un rango de 20.000 a 50.000 luxes. Solo hay tres escalas igual, por 1, por 10 y por 100. En este caso nos dice que ubiquemos por 100, que es para la mayor cantidad. Apunta el fotorreceptor por el lado del círculo blanco hacia la fuente de luz. Presiona en el lector el botón naranja que dice On-Off para encenderlo. Espera unos segundos a que la lectura sea estable. Ahora presiona en el fotodetector el botón naranja que dice Hold, que es para mantener la lectura en el luxómetro. Incluso Hold en español significa mantener. Y el lector, los datos aparecen así en el lector. ¿Qué dice? Por ejemplo, aquí dice 303. A ese dato lo multiplicamos por un número de la escala, el cual lo ubicamos que fue por 100, ¿verdad? Entonces 303 por 100 son 3.300 luxes. El resultado fue de 30.300 luxes, lo cual está en el rango de intensidad de luz necesaria para el crecimiento de un cultivo de lechuga, jitomate o crisantemo. En este caso era un invernadero para las plantas, ¿no? Ya, ahora qué pasa, ahora vamos a hablar sobre las técnicas de instalación. Vamos a hablar de técnicas de instalación en general de circuitos eléctricos residenciales, ¿sí? Ya, para eso tenemos que considerar lo siguiente: tubos y canaletas, que son los medios por los cuales se pasan los cables y se instalan de forma empotrada en el concreto, ¿no? O en la pared. Las canalizaciones utilizadas habitualmente en las instalaciones de baja tensión se agrupan en tubos y canales. Los tubos constituyen el tipo de canalización más utilizada en las instalaciones eléctricas de interior. Son dispositivos cilíndricos que protegen y llevan los conductores desde su punto inicial hasta el dispositivo de consumo final. Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: UNE EN 5086, sistema de tubos rígidos, sistemas de tubos curvables, sistemas de tubos flexibles y enterrados. Para cada tipo de instalación deberán utilizarse determinado tipo de tubos. En cualquier caso, deberán tener un diámetro que permita el alojamiento y extracción de los cables con facilidad. Y a ese diámetro se lo verifica en una tabla, que depende del número de cables y el calibre del cable. Esa tabla de tubos, si la tenemos, más adelante está, es esta: diámetro de tuberías. Ya la vamos a revisar. Instalación de la tubería.
Para una instalación eléctrica de una casa, luego de construido un muro sin problemas, debes estar seguro que no haya otra tubería por donde realizarás el pase del conducto. Para esto puedes revisar tu plano de estructuras o consultar con un especialista. También puedes usar un detector de materiales. Al primer paso, ¿qué es lo que ustedes deben saber para poder hacer una pequeña instalación empotrada en una pared? Marcar con tiza blanca el trayecto del pase de las tuberías y cajas de pase. Luego realiza el hueco con una amoladora. Dale precisión a la canaleta con comba y cincel. Paso 2. Inserta las tuberías y mantenerlas en su posición con tarugos de madera firmes junto con las cajas de pase rectangular PVC. Rellena el espacio con mortero y tarrajea la pared con una llana. Paso 3. Espera 24 horas y usa la cinta pasacables para pasar los conductores por las tuberías. Ahora deja las puntas de los cables a la vista para la instalación de los terminales de los aparatos eléctricos. Empalme de cables. Los empalmes eléctricos son uno de los factores que más influyen para el correcto funcionamiento de una instalación eléctrica. Y como se vayan a instalar los cables eléctricos, se debe de llevar a cabo el empalme más ideal. A continuación, te presentamos cómo realizar los empalmes cola de rata en derivación y prolongación. Ya realizar empalmes es una técnica necesaria para poder efectuar todo tipo de instalación eléctrica. Primero, empalme cola de rata. Este tipo de empalme se emplea cuando los cables no van a estar sujetos a esfuerzos de tensión elevados. Se utilizan para hacer las conexiones de los cables en las cajas de conexión o salidas, ya sea de tomacorrientes o interruptores. En este tipo de uniones, el encintado puede ser sustituido por un conector de capuchón. Retira aproximadamente 1 pulgada de aislamiento de cada una de las puntas de los conductores a unir. Coloca las puntas formando una X un poco antes de donde está el aislante y con la ayuda de una pinza comienza a torcer las puntas desnudas como si fuera una cuerda. Aprieta correctamente la unión, pero de forma firme, sin estropear los cables. Si deseas sustituir el encintado, coloca el conector de capuchón, que es como un taponcito que se va enroscando en el amarre. Empalme Western Union. Este empalme nos sirve para unir dos alambres, soporta mayores esfuerzos de tensión y se utiliza principalmente para tendidos. Retira el aislamiento aproximadamente 8 centímetros de la punta de los conductores a unir. Realiza cada alambre un doblez en forma de L a 2.5 centímetros aproximadamente del aislamiento. Cruza los cables y con la ayuda de pinzas comienza a doblar una de las puntas enrollando alrededor del otro conductor, apretando las espiras o vueltas con las pinzas. Una vez que hayas terminado de enrollar una de las puntas, repite el proceso con la otra punta trabajando en dirección contraria. Corta los sobrantes de alambre. Empalme Western Union. Aquí se muestra una imagen del empalme Western Union y también se muestra el proceso, teniendo dos cables, cómo se enlazan y se van doblando. Empalme Duplex. En la siguiente imagen se ilustra este empalme, el cual es utilizado para unir en alambre duplex. Este empalme está compuesto por dos uniones Western Union, realizados escalonadamente con el propósito de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito. Ya, se observa que es importante que uno esté más arriba del otro para evitar que haya cortocircuitos, porque si pasa una corriente muy elevada por un conductor, este llega a calentarse, la cinta será lo primero en desquebrajarse y si los dos estuvieran uno enfrente del otro podría ser un cortocircuito. Empalme de cables en T o derivación simple. Para realizar una unión de un alambre a otro que corre sin interrupción se emplea este tipo de empalme. Retira aproximadamente 3 centímetros de aislamiento del alambre que corre
Utiliza navaja o pinzas. Retira aproximadamente 8 centímetros de aislamiento de la punta del cable que vas a unir. Coloca el alambre a derivar en forma perpendicular en ángulo recto al alambre corrido principal. Con la mano comienza a enrollar el alambre derivado sobre el alambre principal en forma de espiras. Con la ayuda de las pinzas aprieta las espiras o vueltas. Corta el sobrante y verifica que las espiras no queden encimadas al aislamiento. Aquí se muestra en la derivación en T, como se muestra aquí, y está arrollado. Este es el alambre derivado y esta es la principal, y así es como debe quedar en físico, en real. Ya. Ahora vamos a hablar sobre instalación del tablero de distribución. También es una técnica, bueno, por así decirlo, es algo necesario de saber con respecto de las instalaciones eléctricas como tal. Vamos a ver algunas directrices de cómo se debe instalar. La altura recomendable de un tablero de distribución es de 1.5 metros con respecto al piso. Además, el tablero debe quedar correctamente en forma horizontal con el piso y vertical con la pared donde está instalado. Caja metálica. Sirve fundamentalmente para el almacenamiento de los elementos eléctricos del tablero. A ellos llegan los conductores de la cometida después de pasar por el conductor de energía, y de ella salen los conductores que alimentan los diferentes circuitos de la residencia. Adicionalmente cumple una función de blindaje y protección para los elementos ubicados en su interior. Comercialmente se encuentran de diferentes tamaños, según la cantidad de circuitos de la instalación, y en algunos casos llevan tapa metálica con bisagra y cerradura para mayor seguridad, así como la lámina para indicar la identificación de cada uno de los circuitos. Aquí tenemos el tablero, se muestra, en este caso un tablero empotrado, va dentro de la pared, y aquí solo se ve la parte de los disyuntores o breakers. Ya, acá tenemos la instalación, bueno, esta es otra instalación de tablero, pero esta de aquí está fuera de la pared. Esta instalación puede ser vista, en cuyo caso los tubos y demás componentes están sobrepuestos exteriormente, o empotrada, es cuando la instalación de la caja se instala dentro del muro. Esta es empotrada y esta es sobrepuesta. Ya, aquí está lo que les había mencionado hace un momento, que es la tabla de los conductores. ¿Cómo se usa esta tabla? Primero se mira el calibre del cable, pero es la tabla de los tubos, tabla de las tuberías. Si por ejemplo queremos hacer una instalación simple con cable número 12, nos debemos preguntar cuántos cables van a pasar. Para una instalación de un toma corriente común simple, un toma corriente deberían pasar 3 cables: la fase, el neutro y la tierra. Obviamente la fase es número 12, el neutro puede ser número 12, la tierra puede ser un número 14, pero se asumen que los tres son número 12 para escoger el tubo. Entonces, sería para número 12, para cuando pasen 3 cables, sería una tubería de media pulgada, ¿sí? En cambio, si cojo un cable número 10, que sería como por ejemplo para la instalación de un aire acondicionado, por así decirlo, o tal vez la instalación de un motor, pero una carga un poco más considerable. Si pasan 3 cables, en este caso podrían pasar, si pasa un solo cable, el número de media, pero si pasan 4, ya sería un tubo de 3/4, es decir, sería un tubo de 3/4 para ese tipo de instalación. Entonces se debe ver el calibre del cable y la cantidad de cables que van a pasar para poder escoger el diámetro del tubo. Ya, ahora tenemos la presentación esquemática de un tablero para sistema trifilar. Bueno, este es un tablero para sistema trifilar. El neutro está conectado a tierra y el chasis del tablero de distribución también debe estar a tierra. Bueno, eso ya lo hemos revisado antes. El neutro y la tierra se unen en el tablero de distribución. Por eso dice, el neutro está conectado a tierra y el chasis del tablero de distribución también debe estar conectado a tierra. El neutro y la tierra se unen en el tablero de distribución. Eso ya lo hemos revisado. En este caso tenemos una barra de neutro, pero esta barra de neutro también sirve como barra de tierra. Y acá tenemos para un sistema trifásico lo mismo. Bueno, aquí tenemos una barra de neutro y una barra de tierra, pero por lo general es así. En el caso de un tablero trifásico, en el que se supone que las 3 líneas van para un motor trifásico, solamente la tierra vendría a regresar al neutro o a la barra de tierra. Hay veces en las que tenemos sistemas de neutro y tierra aterrizados, pero por lo general el neutro y la tierra se unen en el tablero de distribución.
Y aquí tenemos una gráfica de un tablero de distribución. Aquí podemos ver que tenemos una barra, dos barras, 3, 4 y esta que no se usa aparentemente. A ver, esta es una fase y aquí tenemos un disyuntor. Esta es otra fase, no hay disyuntores por el momento. Entonces este es un sistema que yo veo es bifásico, un tablero bifásico. Esta debería ser la barra de neutro, ¿sí ven? Y esta acá debería ser la barra de tierra. Listo. Porque obviamente, como si se pueden dar cuenta, la barra de tierra está directamente conectada con el tablero de distribución. Ya. Eso sería todo por la clase de hoy. Espero que se haya comprendido de la mejor manera. Y durante la clase presencial se procederá a solventar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Gracias por la atención prestada. Espero que se haya comprendido de la mejor manera.